Vamos a comenzar en esta mañana de Viernes Santo esta meditación, esta reflexión sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Comenzamos cantando: Postrado ante la cruz en la que has muerto, a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Queremos acercarnos a la verdad del Calvario. Superemos las barreras del tiempo. Situémonos en aquella tarde memorable. Estamos en las afueras de Jerusalén. 3 cruces se levantan en el monte Calvario recortando sus duras siluetas en el horizonte. Estas 3 cruces son el centro del mundo y marcan la hora suprema de la historia humana. Allí está en estos momentos la presencia más intensa de Dios entregando a su Hijo por la vida del mundo. Allí, en medio de 2 ladrones, está muriendo el justo, el Hijo del Hombre, el hombre universal, Jesús de Nazaret, el Verbo divino de Dios que se hizo hombre para conducirnos a la vida verdadera y que ha sido rechazado por los suyos, por su pueblo, por los sabios de Israel, por las autoridades que teóricamente estaban obligadas a velar por la justicia y la vida de los justos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús agoniza en la cruz, rechazado, ignorado, menospreciado por el pueblo, abandonado a su suerte por sus discípulos, ignorado todavía por muchos de los que nos consideramos discípulos suyos. ¿Cómo es posible que los hombres se atrevan a ejecutar como un criminal a este hombre bueno que ha venido del cielo para recuperar la vida de la humanidad del poder del demonio y del temor a la muerte? ¿Cómo es posible que esté muriendo el autor de la vida, la revelación viviente del amor de Dios a los hombres? En la muerte de este justo se manifiesta la tragedia del ser humano, hecho para la vida eterna y, sin embargo, cargado de sospechas y de resentimientos contra la verdad de Dios. Con el corazón encogido por el dolor, nos acercamos hoy, en esta mañana de Viernes Santo, a la cruz de Jesús, con María, con Juan, con todos los buenos cristianos del mundo. Como los hijos en torno al lecho de muerte de su Padre, queremos vivir cerca de Él los últimos momentos de su vida sobre la tierra. Queremos espiar sus gestos, adivinar sus sentimientos, recoger como perlas las últimas palabras salidas de sus labios. Esas palabras del lecho de muerte que son el último recuerdo, el testamento de nuestros seres queridos. Estas palabras de Jesús no son improvisadas, son palabras maduradas en su oración, en la renovación diaria de la fidelidad y del amor, en la meditación de los grandes textos de Isaías, de los salmos, de la piedad y de la sabiduría de los santos de su pueblo, Israel. A lo largo de varios meses, Jesús ha visto cómo se iba cerrando en torno suyo el cerco de sus enemigos, de los que aceptan el testimonio, de los que no aceptan su testimonio sobre la bondad de Dios, de los que no se resignan a perder su poder y su hegemonía. Hoy no pretendemos solamente
recordar las palabras que dijo Jesús hace 2000 años. Venimos a escuchar unas palabras vivas, palabras permanentes, porque Cristo sigue muriendo por ti y por mí en una larga agonía que no acabará hasta el fin del mundo. Y vamos a reflexionar, a meditar sobre la primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo han clavado al madero y ahora ha quedado enarbolado entre dos ladrones. Es una visión impresionante. 3 cruces sobre el horizonte del mundo. Es una radiografía de la humanidad. El mal mezclado con el bien más sublime envuelto en el horror de la injusticia y de la crueldad. La cruz de Jesús será para siempre el signo de la inocencia maltratada, el signo del dolor y de la esperanza. Mientras su cuerpo se desgarra en el madero, su primer pensamiento es para los demás. Padre, perdónales. Desde el primer momento se manifiesta la gran bondad de Jesús, su infinita compasión. Jesús quiere vivir su muerte como una muerte redentora, una muerte de reconciliación y paz. Quiere que acabe de una vez el mal en el mundo. No quiere que haya más crueldad, ni más injusticia, ni más sufrimiento. Quienes han conspirado para llevarle hasta la muerte están muy seguros de lo que hacen. Quieren quitar de en medio a este incómodo profeta que cuestiona sus convicciones. No saben quién es Jesús, no han comprendido nada de lo que ha querido enseñarles. Piensan que Jesús es un peligro para el orden establecido, para el bien del pueblo y especialmente un peligro para su bienestar personal y social. Cuando el perdón de unos se encuentra con el arrepentimiento de otros, se cierran definitivamente los manantiales del mal y vuelve a florecer la paz y la alegría. Jesús muere pidiendo perdón para todos, el perdón de Dios, mostrando al mundo el camino verdadero de la reconciliación y la paz. La plegaria de Jesús es como un manto de misericordia que se extiende por el mundo, un rocío de paz y serenidad que cubre nuestros pecados y renueva nuestros corazones. Gracias, Señor. Tú nos perdonas y pides perdón a Dios por todos nosotros. Esa misma oración con la que has querido envolver y proteger nuestra vida ha sido capaz de devolvernos la inocencia y la paz. Junto a tu cruz estamos tranquilos. Podemos mirarnos al espejo sin sonrojarnos por nuestros pecados. Podemos esperar la muerte y levantar nuestros ojos a Dios sin sentir miedo ni estremecimiento. Alejarse de Dios, por el contrario, es vivir de espaldas a la luz, es como encerrarse en el calabozo de uno mismo sin querer salir a la verdad y a la belleza de nuestra vida. En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión y en el que sufrirá la tortura en nombre de Dios. Cada llanto de un niño es un clamor que se eleva a ti, me recuerda que aún 20 siglos después continúas muriendo ante mí. Tú en tu cruz sigues hoy, continúas muriendo ante mí,
sigues clavado en cruz. Tú en tu cruz sigues hoy, continúas muriendo ante mí, sigues clavado en cruz. Segunda palabra, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo». Pero el otro le reprendió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino». Entonces Jesús le dijo: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Uno de los ladrones pretende sacar provecho de la cercanía de aquel extraño profeta que comparte suplicio con ellos. No le importa nada el mensaje religioso de Jesús, no está dispuesto a cambiar de vida, le pide simplemente que aproveche su poder para librarse de la muerte y librarles también a ellos. Le pide que demuestre su divinidad bajando de la cruz. Es una petición egoísta, disfrazada de oración. También nosotros podemos caer en este error. Hay muchas maneras de querer aprovecharnos del poder de Jesucristo. Queremos que Dios nos ayude a tener éxito en nuestros proyectos. Queremos que sea más reconocido en la sociedad para vivir nosotros más cómodamente. No nos preocupamos seriamente de ver si nuestros deseos y proyectos coinciden con la voluntad de Dios, tal como nos lo dejó manifiesto Jesucristo en sus hechos y sus palabras. En cambio, la bondad y la divinidad de Cristo se manifiestan precisamente manteniéndose en la cruz, en la fidelidad al Padre Celestial. Es el amor que nos tiene lo que de verdad le mantiene clavado en la cruz. Esa cruz es el pedestal sobre el que se manifiesta su verdadera grandeza, su poder. La piedad cristiana ha sabido percibir y valorar la fe certera del buen ladrón. Mientras su compañero quiere aprovecharse de los poderes de Jesús sin enmendar su vida, él se siente conmovido por la paz y la paciencia de este extraño compañero de patíbulo que agoniza junto a ellos pidiendo perdón para todos. Es el primero que se acoge al perdón de Dios que Jesús está pidiendo para todos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Seguro que no sabía mucho de cómo era el reino de Dios, el reino de Jesús, pero algo veía de extraordinario en aquel nazareno compañero de suplicio. La mansedumbre de Jesús le ha tocado el corazón. Su petición es una verdadera confesión de fe. Su conducta puede ser un buen modelo para nosotros. Tiene el valor y la libertad de corregir a su compañero. ¿Es que ni siquiera a la hora de la muerte vas a reconocer a Dios? Reconoce humildemente sus culpas. Nosotros sufrimos, dice, una condena justa porque nos la hemos merecido con nuestras malas acciones, y reconoce a su manera la divinidad y la misión de Jesús. En cambio, este no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús, que había pedido perdón para todos los hombres, encontró pronto la oportunidad de cumplir él mismo su voluntad de perdón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿No habéis sentido nunca envidia ante esta promesa sorprendente? Este hombre, condenado a muerte por ladrón, es un hombre afortunado. Tiene la suerte de morir junto al Hijo de Dios. Su cruz está clavada junto a esa cruz de Cristo
que es la salud y la salvación del mundo, y ahora recibe la promesa de entrar en el paraíso. ¿Quién pudiera oír en su lecho de muerte estas mismas palabras de perdón y de esperanza? De esta segunda palabra de Jesús en la cruz nos queda a todos un gran consuelo. En la suprema soledad de la muerte no estamos solos. El Hijo de Dios quiso morir con nosotros para poder estar a nuestro lado en este momento decisivo. Él ha transformado el acto de morir en un acto de adoración y esperanza. Jesús está presente en la muerte de todos los hombres, los que mueren en la casa o en el hospital en la soledad en estos tiempos de pandemia, y también de los que mueren solos, los que mueren en los grandes cataclismos o catástrofes o pestes, en los grandes crímenes del terror. Si creemos en Él, si nos abrazamos a Él, la fuerza de su amor, que es la manifestación del amor de Dios, nos sostiene y nos perdona, también en el momento supremo y decisivo de nuestra muerte. Has vivido la destrucción, has probado la esclavitud, el desprecio y la ambigüedad, han marcado tu piel, han dejado tu surco en ti. Las rodillas al tropezar han tocado este mundo cruel. Tu mirada es hoy más profunda que ayer, continúas muriendo ante mí. Tú en tu cruz sigues hoy, continúas muriendo ante mí, sigues clavado en cruz. Tú en tu cruz sigues hoy, continúas muriendo ante mí, sigues clavado en cruz. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Mientras agoniza lentamente en la cruz, entre las sombras de la agonía, Jesús adivina la figura de su madre, pendiente de él, identificada con su sufrimiento y con su agonía. No puede recibir la caricia de su mano aliviando los dolores de su cuerpo, pero su sola presencia es como una brisa que acaricia su alma y alivia los duros sufrimientos de su agonía. Jesús, que es el Hijo y el Verbo eterno de Dios, es también el Hijo de esta mujer bendita y llena de gracia, toda madre y toda santa. En los últimos años de su vida ha tenido que vivir lejos de ella para entregarse a la misión que el Padre del Cielo le había encomendado. Ella le ha acompañado siempre con un gran amor y ha sido del todo obediente a las exigencias de la misión de su Hijo. La presencia de la Madre junto a la cruz, la mirada de sus ojos llenos de lágrimas y resplandecientes de ternura son el mejor consuelo y la mejor caricia que Dios le podía ofrecer en aquellos momentos. En algún momento dijo que su madre y sus hermanos eran todos los que cumplían la palabra de Dios. María, su madre física, ha sido también su mejor discípula, la que mejor ha escuchado la palabra de Dios. Jesús sabe que su madre es un tesoro de fe, su lazo de unión con los hermanos los hombres. En el despojamiento de su muerte quiere dejar a sus discípulos este tesoro de fe, de fortaleza y de ternura infinita que es el corazón de su madre. María es la madre estremecida de Belén, la madre suplicante de Caná,
la madre amorosa de las horas felices de Nazaret. Ella sabe bien que Él es inocente, que está cumpliendo el misterio de la redención del mundo, que con su muerte está rompiendo de una vez para siempre el poder del demonio y del pecado en el mundo de los hombres. Una vez más Jesús descansa en el regazo de María, en el regazo espiritual de la fe de su Madre María, de su piedad tierna e inquebrantable. A la vez que asiste a la agonía de su Hijo, María está viviendo por dentro la transformación de su corazón de madre. Ella ha vivido siempre al compás de su Hijo, aceptando las exigencias de su misión, reviviendo en su corazón las palabras y los gestos de Jesús. Si ahora Jesús muere por los hombres, haciéndose más que nunca hermano de todos, de ahora en adelante los hermanos de Jesús, los discípulos fervorosos y los ladrones arrepentidos, todos serán hijos suyos. Su corazón de madre, habitada por el Espíritu Santo, se agranda y se abre a una maternidad universal en la que caben todos los hermanos de su Hijo. Una vez más, el amor y la fidelidad de su Hijo Jesús abre para ella nuevas perspectivas. Pierde la presencia física de su Hijo, pero gana la relación espiritual con Él y con todos los que nacerán a la vida santa de los hijos de Dios por la fuerza del amor de su Hijo, que desde la cruz abraza a todos los hombres de la tierra. Jesús le dice a su madre: no te quedas sola, no has acabado todavía tu maternidad. Ahora tienes que ser madre de todos mis amigos, de todos mis discípulos, de todos los que yo quiero como hermanos. Tienes que ser madre de la Iglesia, de la gran familia de los hijos de Dios. Tienes que cuidar de ellos, enseñarles a creer en mí y a creer en el Padre del cielo. Tienes que ayudarles a crecer en la verdad y en el amor, en la justicia de Dios y en la esperanza de la vida eterna. Gracias, María, porque nos diste a Jesús. Gracias, María, por tu pobreza y tu fe. Gracias, María, porque aceptaste el dolor. Gracias, María, porque dijiste sí al ángel del Señor. Nos diste al que es la vida y nuestro Salvador, porque dijiste sí al ángel del Señor, nos diste al que es la vida, a nuestro Salvador. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta la oscuridad cayó sobre la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona Jesús clamó con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de Jesús son quizás las que nos permiten asomarnos más íntimamente al corazón de Jesús en los momentos de su agonía. En un primer momento nos cuesta trabajo pensar que Jesús, el Hijo fiel, el Hijo obediente que tenía su gozo y su vida en cumplir la voluntad de su Padre, se siente ahora abandonado por Él, precisamente en este momento terrible de la muerte. Se tratará quizás de un abandono aparente, pero ¿qué sentido podría tener que Jesús se expresara así si realmente no estuviera viviendo esa terrible soledad de sentirse abandonado por su Padre? El abandono de Jesús en la cruz, que recuerda las congojas de Getsemaní, nos permite comprender la verdad de su humanidad, la hondura de su sufrimiento, la inmensidad desconcertante de su amor.
La meditación detenida y piadosa de esta exclamación de Jesús nos permite asomarnos al misterio más hondo y desconcertante de su muerte. Tratemos de acercarnos con infinito respeto a los sentimientos de Jesús moribundo. Si pensamos que es el Hijo eterno de Dios, no podemos aceptar que se sienta abandonado por su Padre. Pero si pensamos que ha querido hacerse hombre como nosotros, con todas las consecuencias, si pensamos que el Padre ha querido atraernos de nuevo a su amistad por el camino de la vida perfectamente humana y perfectamente santa de su Hijo, entonces sí podremos vislumbrar algo de este misterio de soledad y de fidelidad que es la agonía y muerte de Jesús. Como hombre que es Jesús, está viviendo en la absoluta verdad el terrible proceso de la muerte, como cualquier otro hombre, en abandono, en un implacable oscurecimiento de los horizontes de su vida en la tierra. Él ha vivido siempre como el Hijo fiel en la presencia y la comunicación amorosa de su Padre. Él ha tratado de vivir siempre y en todo según su voluntad. Pero ahora la respuesta consoladora del Padre del Cielo no aparece por ningún sitio. ¿Dónde está ahora el poder de Dios para librarle de la muerte? ¿Dónde están ahora los ángeles del cielo para librarle del poder de sus enemigos? La única respuesta es el silencio. Las burlas de los espectadores, la traición de los amigos, el lento oscurecimiento de la vida. Él ha llegado hasta aquí por ser fiel a la misión recibida, por dar testimonio de la verdad, por cumplir en todo y siempre la voluntad del Padre. ¿Por qué ahora Dios no sale de ninguna manera en su defensa? Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: al que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado para que fuéramos en él justicia de Dios. El inocente por los culpables. El inocente tuvo que pasar por la experiencia de la soledad que merecen nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Gracias, Jesús, del abandono y de la soledad, porque has querido llegar hasta lo más hondo y lo más oscuro de nuestras soledades y nuestras angustias. Gracias porque estás siempre con nosotros, iluminando nuestras tinieblas y confortando nuestros corazones en los momentos más angustiosos de nuestra vida y nuestra muerte. Gracias porque con tu vida y tu muerte has transformado nuestra existencia, encendiendo en medio de nuestras tinieblas la luz del amor a Dios. Postrado ante la cruz en la que has muerto y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Quinta palabra, tengo sed. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Esta queja de Jesús tiene un primer sentido realista. El respeto a la veracidad de los evangelistas nos obliga a aceptar el significado directo de sus palabras. Jesús dice que tiene sed, está desangrándose,
Lleva horas soportando un sol abrasador sin beber una gota de agua. No se trata de una sed metafórica. Ha perdido mucha sangre, está abrasado por la fiebre, se muere de sed. En su muerte no estuvo libre de ninguna de las angustias que asaltan a cualquier agonizante. Como cualquier moribundo, Jesús tiene sed. ¡Qué misterio y qué dolor! Nos acercamos a la cruz de Jesús. Está pendiente del madero con su cuerpo desgarrado colgando de los clavos como un guiñapo con la cabeza caída sobre el pecho, ensangrentado, literalmente exhausto. Y es el Verbo de Dios, el Hijo único de Dios en el cual y por el cual fueron creadas todas las cosas, la imagen del Dios Todopoderoso, el primogénito de toda la creación. Ahora siente la extrema pobreza y la indigencia de la sed. Se queja y a la vez pide, como el más pobre de los hombres, que alguien le dé un poco de agua. También en esto Jesús comparte la pobreza y el sufrimiento de los más pobres, los más desamparados, los que ni siquiera tienen agua potable. En la dureza de su muerte Jesús nos descubre la verdadera dignidad de la muerte. En nuestro mundo algunos confunden la dignidad de la muerte con el miedo al dolor. La muerte de Jesús fue absolutamente digna. ¿Alguien puede decir que la muerte de Jesús, llena de tormentos, no fue una muerte digna? La dignidad de su muerte, como la dignidad de todas las muertes, está en el valor de la aceptación, en la experiencia del amor y de la comunión de los seres queridos y que nos quieren, en la esperanza firme y segura del triunfo del bien, de la vida, en la confianza filial en un Dios Padre. No es imaginación pensar que Jesús, cuando se quejaba de la sed, estaba también sediento de un modo diferente. El que prometió la bienaventuranza a los que tuvieran hambre y sed de justicia, en ese momento supremo de la muerte arden deseos de justicia y de paz para todos los hombres. Levantado sobre los pecados del mundo, Jesús tiene sed de justicia, tiene sed de misericordia, tiene sed de un mundo donde Dios sea reconocido como Padre de todos y los hombres vivamos como hermanos en la justicia, la fraternidad y la esperanza de la vida eterna. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que vivo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Sexta palabra, todo está cumplido. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, todo está cumplido, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Jesús siente que la vida se le escapa del cuerpo. Esta palabra es como el suspiro de alivio. Como todos los moribundos, Jesús mira hacia atrás y ve el rápido desarrollo de su vida, los años tranquilos en Nazaret, los sorprendentes descubrimientos de su experiencia interior de Hijo de Dios,
los días intensos de la oración en el desierto y las insidiosas tentaciones del demonio, que eran el presagio de la resistencia y de los muchos sufrimientos que iba a encontrar en el ejercicio de su misión. Los días agotadores de la predicación y de las curaciones de los enfermos en las ciudades de Galilea, el dolor de la traición de Judas, todo eso pasa por su mente y su corazón. Recordaría sin duda los lugares entrañables de Cafarnaúm, las tardes en Betania, los atardeceres o las noches serenas en el lago de Galilea, los rostros del joven rico, de la mujer pecadora y las historias particulares de cada uno de sus discípulos. Pero sobre todo recuerda con tristeza la dura y creciente oposición de los dirigentes del pueblo a su mensaje, a su predicación y a su persona. La noche terrible de Getsemaní, la hondura y la emoción del cenáculo, las horas amargas que ha tenido que soportar hasta llegar a ese momento. Ya está todo consumado. Él ha sido fiel hasta el final. Él ha dado testimonio de la verdad y de la bondad de Dios a costa de su vida. Él ha anunciado y vivido hasta el final el reino de Dios. Todo está cumplido. Está terminada y cumplida la vida de Jesús y con ella está cumplida la gran intervención de Dios para la salvación del mundo. Hay en ese cuerpo agonizante, en ese corazón lleno de amor y fidelidad, están sepultados todos los pecados del mundo. Ahí han quedado vencidos para siempre el poder del mal, el poder del demonio, el poder de todos los hombres impíos del mundo. Y ahí, en ese cuerpo destrozado, o mejor, en ese corazón rebosante de piedad y de amor, está naciendo definitivamente la nueva humanidad, vencedora de toda injusticia, arraigada en la verdad de Dios y sostenida en la esperanza de la vida eterna. Te damos gracias, Jesús, porque eres la fuente y el principio de nuestra vida. Te damos gracias porque tu vida y tu muerte son el fundamento y el cimiento de nuestra vida. Te damos gracias por esa fe que ilumina y sostiene nuestra vida y que nosotros no hemos sabido apreciar y agradecer suficientemente. Ayúdanos a ser fieles como tú hasta el final de la vida y hasta lo más hondo de nuestro corazón. Te pedimos por tantos hermanos nuestros que buscan en otros sitios y por otros caminos el acierto y la felicidad de su vida. Danos la fuerza y el gozo de ser tus testigos para que, viendo nuestras buenas obras, te conozcan a ti y encuentren en tu Iglesia el verdadero camino de la libertad y la salvación. Impere sobre el odio tu reino de caridad, alcancen las naciones el gozo de la unidad, victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Séptima y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era ya la hora sexta cuando al eclipsarse el sol la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ninguna de las palabras de Jesús en la cruz ha sido improvisada, pero esta menos que ninguna. Esta última palabra es la oración de su vida. Ahora, cuando le faltan las fuerzas, cuando se le nublan los ojos y le queda solo la cercanía del Padre, en el fondo de su corazón le brota espontáneamente lo que ha sido el secreto y la fuerza de su vida.
En tus manos pongo mi vida. No hay ni sombra de rebeldía, ni de angustia, ni de fatalismo. Esta última palabra de Jesús es la palabra total de su vida. En ella la palabra eterna, que es el ser entero de Jesús, vuelve al Padre en una última palabra llena de amor y confianza. Salí del Padre y vuelvo al Padre después de haber vivido plenamente la aventura azarosa de ser hombre y de vivir como hijo de Dios en un mundo pecador. Vivir es aprender a morir, dejando caer nuestra vida en el regazo amoroso de Dios nuestro Padre. Vivir es acercarse a Jesús para aprender a vivir y a morir en esta actitud de confianza filial más fuerte que todas las tentaciones y todos los miedos y todas las necias pretensiones que nacen sin remedio en nuestro corazón. Con Jesús y como Jesús queremos vivir y morir en sus manos. Dios y Padre nuestro, fiándonos de tu amor, caminando hacia ti de la mano de tu Hijo, agrupados en esta iglesia peregrina, encabezada por tu Hijo que nos acompaña y nos defiende. Este es el contenido esencial de nuestra vida y de nuestra muerte. Vivir es prepararse para poder decir en el momento culminante de la muerte esa oración definitiva: Padre, en tus manos pongo mi vida. Aprender a morir es hacer cada mañana este acto de humildad. Dios mío, Padre mío, con Jesús hoy pongo mi vida en tus manos para siempre. Ha muerto Jesús y parece que todo ha terminado. Ha terminado su vida en el mundo. Nadie volverá a oír sus palabras sencillas y luminosas. Nadie volverá a ver la expresión inefable de su rostro. Nadie recibirá la caricia de su misericordia y de su perdón. Terminó su vida terrestre, pero ahora comienza a ser de verdad y en plenitud el Salvador del mundo. De su cuerpo muerto y sepultado nacerá pronto el cuerpo resucitado y glorioso. Los cristianos sabemos que el Padre escuchó la oración de Jesús y le devolvió la vida entera. La vida del alma y del cuerpo maravillosamente transformada, hecha vida radiante propia del Hijo de Dios, capaz de estar presente desde el corazón de Dios en todos los lugares del mundo y en todos los tiempos de la historia. Ya no vivimos encerrados en la cárcel de este mundo. Al salir victorioso del sepulcro, Jesús ha levantado la losa que cerraba nuestro mundo. Ahora tenemos ante nosotros un horizonte de esperanza. Este Jesús rechazado y muerto, resucitado por Dios y entronizado como Señor del mundo, es ahora primicia de la nueva humanidad, principio y cabeza de la Iglesia. Esta Iglesia cercana, sencilla, que somos nosotros, los que llevamos en la frente la señal de la cruz y queremos vivir como hermanos, anunciando su Evangelio y multiplicando sus obras de amor y redención. Y vamos a terminar con la oración final. Dios Creador, bueno y misericordioso, Padre de Jesús y Padre nuestro, en tus manos ponemos nuestra vida, que nada ni nadie nos haga dudar de ti, de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Con este Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, que coronó su vida y la vida del mundo en la soledad de la cruz, queremos unir nuestra vida a la verdad de tu amor. En la vida y en la muerte queremos estar cerca de ti y vivir como hijos tuyos. En la verdad del amor y de la esperanza, esperando el momento gozoso de encontrarnos con tu mirada misericordiosa de Padre bueno, de la mano de tu Hijo que nos diste como hermano, con la fuerza del Espíritu Santo, sostenidos por el amor maternal de la Santa Virgen María, en la comunión de la Santa Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues terminamos esta meditación de las 7 palabras y
os doy la bendición. Nos volveremos a escuchar o a ver, si Dios quiere, esta tarde en la celebración de la Pasión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Victoria, tú reinarás, oh, tú nos salvarás. Victoria.